Es un especialista internacional argentino, consultor en la dimensión institucional de la política social, en particular en el tema de la integralidad de la protección social. Dicho esto, es también un gran especialista, un gran honor contar con Fabián para hablar de República Dominicana, diagnóstico, avances, retos, tomando en cuenta también, evidentemente, las lecciones aprendidas de la región en temas de institucionalidad del sector social. Adelante, Fabián. Muy bien, muchísimas gracias, Francesco. Un gusto para mí poder involucrarme. Creo que se ve la presentación, ¿no? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. La puedes Perfecto. ampliar, inclusive. Sí, estoy intentando. Como presentación está bien. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación al evento. Quiero ir rápido para honrar los tiempos. Definitivamente, mucho de la discusión del primer panel con Santiago y Rodrigo y los comentaristas, y obviamente lo de Magdalena en particular, porque lo aterriza a República Dominicana, me permite avanzar haciendo un diálogo entre, obviamente, la problemática institucional y de la protección social dominicana con una experiencia un poco más amplia o un conjunto de lecciones aprendidas más amplias de América Latina. Lo primero que yo quisiera rescatar o señalar, que en parte además se asocia muy bien a las últimas recomendaciones que hacía Magdalena, remite a la cuestión de jerarquizar el papel de la política. Creo que todos los que estamos en este evento tenemos experiencia de uno u otro lado de la acción política y de reconocer que los diseños conceptuales, los saberes técnicos e instrumentales son muy importantes, sumamente importantes, pero que la política tiene un rol fundamental. La política no solamente en materia de construcción de acuerdos y de consensos, la política más dialógica que probablemente uno aspiraría, sino también la política en su expresión más, no diría jovesiana, pero sí de conflictos permanentes, conflictos de intereses, conflictos de valores, etc. Entonces lo que quiero es recuperar en esta presentación general, por un lado el papel de la política, después muy telegráficamente, porque yo más o menos sabía por dónde iba a ir la presentación de Magdalena y claramente no tenía sentido repetir lo que ella desarrolló sumamente bien, pero algunos desafíos propios de República Dominicana, donde obviamente los números y la magnitud ya están planteados, dado que todos somos conscientes de que hay un mandato presidencial vinculado a la creación de un nuevo organismo como propuesta de la comisión que se ha creado ad hoc, me gustaría telegráficamente poner algunos elementos sobre la mesa y rescatar, hay muchas lecciones aprendidas en América Latina, pero voy a rescatar solamente para honrar el tiempo, no más de 3, pero que van a imbricar con toda la conversación anterior. En esto del papel fundamental de la política, yo esencialmente lo que quiero resaltar es que, y creo que quedó muy en evidencia en la conversación hasta ahora, que el rol fundamental de la política es armonizar con una secuencia lógica, no cronológica necesariamente, pero sí lógica, estos 4 aspectos. Lo fundamental del sistema político en Dominicana y en el resto del mundo seguramente, en materia de protección social que estamos hablando, es definir cuál es el rumbo estratégico. ¿A qué vamos a llamar, para decirlo en pocas palabras, protección social? Creo que ya se pusieron muchos elementos sobre la mesa. Es la contributiva, es la no contributiva, es una combinación de ambas, se atienden a los retos que planteaba Santiago al principio, pero eso me parece que no es menor, que por supuesto no se resuelve con un seminario técnico como puede ser este, sino que en todo caso depende de las dinámicas propias de los países, no solamente del sistema político, de los partidos políticos, de los poderes del Estado, sino también de las dinámicas sociales, de grupos de interés, etcétera, etcétera. Y en ese sentido quiero sí rescatar, para ligarlo después al tema del organismo, lo que yo voy a llamar la función de gobierno y de rectoría de la protección social, que quiero retomar ese asunto un poquito más adelante. Cuando yo digo que la política tiene que ordenar lógicamente estos temas, lo que yo digo es que los arreglos institucionales son el segundo aspecto a considerar acorde a ese rumbo elegido. Si hay una definición minimalista de protección social, por ponerlo en esos términos, los arreglos institucionales necesarios serán unos determinados.
si los arreglos institucionales son más complejos, si los rumbos estratégicos de la protección son más complejos, que es esta flexibilidad, adaptabilidad de la protección social entre lo contributivo y lo no contributivo, la lógica del cuidado, el vínculo con los sectores sociales de salud y educación, los arreglos institucionales inevitablemente van a tener que ser otros. Pero también quiero llamar la atención y subrayar que los arreglos institucionales, y esto desde Douglas North en adelante lo sabemos muy bien, no son puramente arreglos institucionales formales, no alcanza con una ley para decirlo en palabras acotadas, sino que también implica reformular culturas políticas, culturas organizacionales, lo que, insisto, Douglas North llamaba instituciones informales. Y a veces son las que terminan generando, permeando a veces mucho más el funcionamiento de las instituciones o de las prácticas que de las reglas o las normas exclusivamente, que son muy importantes, por supuesto, como también se decía hoy a la mañana. El tercer elemento es lo que yo llamaría la oferta programática articulada acorde al rumbo elegido. Y quiero detenerme en esto, porque muchas veces, sobre todo cuando un gobierno inicia, suele arrancar más por el punto 3 que por el punto 1, o incluso el punto 2, que es, tenemos una cantidad de programas, 257 intervenciones, creo que había detectado Magdalena, y lo que hacemos es reordenarlas. A veces le cambiamos el nombre porque somos nuevo gobierno, lo que sea, pero obviamente que el tema de la oferta programática es fundamental, es la operatividad de una política pública, pero obviamente lo que yo digo que no se puede empezar por ahí. Hay que empezar por esa definición. Insisto, no es una definición cronológica. Día 1 definimos la tarea 1, día 2 la tarea 2, sino que estamos hablando de una visión mucho más sistémica. Y lo cuarto, y no por eso menos importante, es tener herramientas de gestión que respondan a la característica de la oferta programática. Porque acá, claramente, las herramientas de gestión, los instrumentos de gestión no pueden ser homogéneos para intervenciones que son muy heterogéneas. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, crear un nuevo ministerio, ese ministerio debiese tener, en teoría, por lo menos, la plasticidad de hacer convivir a su interior, desde el operativo, instrumentos muy diferentes entre sí, que no es solamente la clásica tensión renovada de universalidad versus focalización, que por suerte ya no es un versus, sino que tiene que ver con otro tipo de instrumentos, como los sistemas de información, los mecanismos de monitoreo, las lógicas de gestión territorial, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, para avanzar rápidamente, el primer punto que quiero remarcar es que la política es la que debe armonizar justamente estos aspectos. La política como conflicto, además de la política como negociación. En ese sentido, está claro que cualquiera sea el alcance que se le dé al concepto de protección social que un gobierno defina, que por supuesto puede definir lo que quiera, después vendrán las condiciones político-institucionales para poder plasmar esa concepción de protección social. Lo que sí está claro, sea una visión más acotada, una visión más amplia, es que necesariamente hay que transitar de programas a sistemas. Decirlo cuesta muy poco, 1 segundo y medio, transitar de programas a sistemas. Obviamente construir sistemas de protección social es altamente complejo por múltiples razones y entre otras cosas tiene que ver, por ejemplo, con la función de gobierno a la que yo hacía mención. Por eso el tema de un organismo ordenador de la oferta programática es condición necesaria, pero cuando planteo un poquito más adelante algunos aspectos vinculados específicamente a Dominicana, quisiera retomar este asunto. Cuando hablamos de integralidad, que hemos hablado creo de las 9 de la mañana, horario dominicano en adelante, de la palabra integralidad, a mí siempre me gusta llamar la atención de lo que yo llamaría el carácter bifronte de la integralidad. Porque muchas veces lo pensamos del lado de la oferta de políticas, cómo llegar al mismo tiempo, al mismo lugar, a las mismas familias, articuladamente, y eso está muy bien, pero yo creo que hay un problema preexistente de la integralidad, que es cómo acordamos definiciones precisas sobre los problemas que vamos a enfrentar. Porque finalmente la protección social tiene una pregunta previa, que es ¿cuáles son los problemas que la protección social necesita enfrentar? ¿Son problemas de ingresos? ¿Son problemas de cuidado? ¿Son problemas de falta de capital humano? ¿Es una combinación de estos y otros elementos? ¿Es un problema de desigualdad territorial? Y lo que sí quiero llamar la atención es que no alcanza con ponerse de acuerdo con los nombres de los problemas. Porque yo creo que a veces tenemos una cuestión muy nominalista de que ya nos pusimos de acuerdo en el nombre del problema llamado pobreza multidimensional y con eso alcanza. No, yo creo que gran parte del reto político técnico, pero sobre todo político, es
acordar cuáles son las causas de esos problemas que la protección social, en un sentido más amplio, más acotado, etcétera, necesita enfrentar. Y por supuesto, el otro elemento de la integralidad, la otra cara de la integralidad, es este tema de la oferta, específicamente, no solamente de intervenciones, sino de arreglos institucionales. Pero yo creo que el punto B no se sostiene si no hay algunos avances significativos en el punto A de este slide en particular. Después lo que viene es que si necesitamos articular instituciones u organizaciones y programas que tienen adelante o que llevan adelante esas instituciones y organizaciones, lo primero que hay que reconocer, y creo que quedaba muy claro también en el punto que señalaba Magdalena, es que en general las problemáticas sociales, o las problemáticas públicas en general, pero las sociales en particular, son observadas y gestionadas por los aparatos estatales latinoamericanos, por lo menos, de modo muy fragmentado. A una familia, salud la ve con ojos de salud, educación con ojos de educación, otras áreas con ojos de transferencias, etcétera, etcétera. Y yo creo que es parte del problema. Un Estado moderno, como es sin duda alguna el de Dominicana y varios países de América Latina, ha inevitablemente generado una división social del trabajo al interior de la administración pública, y eso que implica una buena noticia de organizaciones especializadas, tiene el potencial peligro, o el lado B, de que muchas veces esas organizaciones especializadas ven como una amenaza el trabajo con los otros, porque son organizaciones por definición autorreferidas. Entonces no es tan fácil que educación trabaje con salud, trabaje eventualmente con un organismo. Una cosa es el papel. En el papel aguanta todo, como suele decirse. El tema es en la práctica concreta, la gestión, no solamente en las cúpulas ministeriales, donde los ministros en general se ponen rápidamente de acuerdo, aún con sus tensiones inevitables de todo gabinete, sino fundamentalmente cuando esto hay que operacionalizarlo a niveles territoriales en concreto. Hay tres cuestiones que, para avanzar rápido, que me parece a mí que afectan la integralidad de la protección social. Uno es la ya mencionada, y paso rápido, fragmentación de las intervenciones. Un país de tamaño medio como Dominicana, con 266 o 270, más o menos, prestaciones de protección social, tiene inevitablemente un riesgo de fragmentación enorme, y Magdalena lo marcaba sumamente bien. Como muchas de estas cosas requieren abordajes articulados, complementarios, intersectoriales, se le agrega el problema de que ya hay problemas de implementación propios de cada sector. Entonces, si a esos problemas propios de implementación de cada sector se le agrega cuando hay que articular juntos en el territorio, ese no es un elemento menor. Y el tercer elemento, para pasar rápido, es que en general no tenemos, entiendo que acá entre los invitados hay personal del Ministerio de Administración Pública, ojalá que así sea, en general no tenemos modelos estatales, modelos organizacionales de la gestión pública preparados para generar integralidad. A veces le pedimos a lo social o a la política de protección social integralidad, pero no tenemos como funcionamiento del aparato estatal programación estratégica intersectorial, debilidades en materia de información, seguimiento y evaluación, presupuestación que permita lógicas más, no solamente intertemporales, sino intersectoriales, etc. Entonces, muchas veces no hay que pensar, yo invito a no pensar las reformas de la protección social separado de las reformas de los aparatos administrativos. Creo que tiene que haber fuerte sinergia entre uno y otro. Yo hablé mucho y avanzo con la función de gobierno. Yo creo que claramente el organismo que se está planteando por mandato del presidente debiese, por lo menos para un subconjunto de la protección social, ejercer esta función de gobierno y de rectoría. Paso muy rápido y ahí está y queda la presentación, pero que tiene que ver con tareas esencialmente políticas, fijar objetivos y metas, definir prioridades, asignar responsabilidades, incidir en la distribución de recursos. Esto es absolutamente crítico, claramente lo sabemos, y todos los que estamos en esta conversación sabemos la importancia que tiene finalmente poder incidir o no en la asignación de recursos para las prioridades que se fije un país. Y por supuesto, y con señalo este último punto, redefinir la política en la medida que los sistemas de monitoreo y sistemas de evaluación vayan detectando que hay cambios importantes que hacer para mejorar, por ejemplo, la protección social, en este caso de República Dominicana. ¿Cuáles son algunos desafíos propios de República Dominicana? Telegráfico, porque insisto, los marcó muy bien Magdalena. Son múltiples las instituciones y los programas identificados en las diversas concepciones de protección social. Son múltiples las normas, 88, insisto, citaba a mi colega que me antecedió en la palabra. Creo también que hay buenos activos, también ya mencionados por muchos, en materia de instrumentos, en materia de sistemas de información, de métodos de pago, etcétera, etcétera, pero también hay retos de eficiencia, transparencia, fragmentación
que claramente hay que atender en Dominicana, y creo que este seminario, este foro apunta a proveer insumos para esa conversación. El mandato presidencial, todos lo conocen, esencialmente crea esta comisión para que en 90 días se proponga no solamente una reestructuración de programas, sino la creación de un organismo, o en su defecto un informe final, etcétera, pero la idea de un organismo que ordene esa oferta programática. En ese sentido, bajo el supuesto de que se va a avanzar en la creación de un nuevo organismo, imagino llamado ministerio, yo creo que hay 4 elementos que uno debería poner en consideración. Debería tener un pleno liderazgo, es decir, ejercer la función de gobierno, al menos en el ámbito de la protección social no contributiva, y yo invitaría a que aún, mientras sigue discurriendo la discusión estructural de cómo se combina lo contributivo y lo no contributivo, en el corto plazo esa discusión va a estar presente y no va a estar resuelta, con lo cual creo que esta lógica de acotarlo al campo de lo no contributivo, lo asistencial, no es menor. Ahí el PROSOL obviamente es un instrumento importante, pero hay otros programas también que deberían estar bajo esa órbita. Creo que es un ministerio que además debería tener peso político para sentarse en condiciones de igualdad con otros organismos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque lo que sabemos, y esto sí invito rápidamente a estar atento al respecto, y seguramente en el panel de la tarde va a quedar más en evidencia con la experiencia comparada, que los ministerios de desarrollo social, más aún cuando son nuevos, quedan muy ninguneados por múltiples razones que podemos discutir, por los ministerios que ya tienen probablemente 60, 70 años de creación, que son los ministerios sociales más grandes, donde educación, salud y trabajo son quizás los más emblemáticos. Entonces se necesita peso político específico, mucho respaldo de la presidencia, justamente para poder lograr este tipo de cosas. También se necesita, y creo que a la tarde va a estar Carolina contando la experiencia del MIDIS en Perú en su momento, cuando ella lo puso en marcha como ministra, es interesante que ese nuevo organismo tenga una organización interna que permita combinar sin mezclar lo que tenga que ver con coordinar el vínculo con los otros organismos, con la gestión, implementación concreta de programas concretos. Y esto es importante porque cuando un organismo se mete a hacer las dos cosas al mismo tiempo, a veces termina no haciendo bien ni una cosa ni la otra. Porque además de lo que se trata es de tener pocos pero significativos programas. Me acuerdo que Perú en ese momento, si no me equivoco, tenía solo 5 programas bajo la órbita en la dimensión de implementación, porque de lo que se trata no es de juntar programas, sino de integrarlos, que no es lo mismo, aunque no sea además un juego de palabras. Y por supuesto ese ministerio debería tener instrumentos técnico-operativos que ya tiene República Dominicana, probablemente no haya que inventar la pólvora, para gestionar con eficiencia su mandato, por ejemplo el sistema de información. Claramente el sistema de información es un insumo fundamental para este organismo, pero no para que este organismo se lo apropie para sí, sino que genere un bien público al conjunto de la institucionalidad social dominicana, que no se va a limitar, por supuesto, al nuevo ministerio. 3 lecciones aprendidas, Francesco, y ya termino. Son muchas más las que podría plantear, pero quiero concentrarme en estas 3. Uno es pensar, siendo consistente con mi argumento, que la coordinación es un medio y la integralidad es un fin. Creo que debe evitarse la tentación tan latinoamericana de intentar coordinar todo y todo el tiempo. La coordinación es costosa, entre otras cosas en factor tiempo. Se debe avanzar en ella solamente, o hay que gastar esas balas de plata, me parece a mí, solamente cuando realmente se necesite, porque las respuestas sectoriales, tradicionales, programáticas no son suficientes. Entonces también eso genera un ejercicio de dónde hay que poner la energía político-institucional, instrumental, y dónde no es necesario. Y por supuesto se requiere combinar virtuosamente el tema de ejercicios técnicos con ejercicios políticos de esa coordinación. La segunda lección, justamente la dije o la preanuncié recién, tiene que haber combinación virtuosa entre poder político y capacidad técnica. Cada una por separada son condición necesaria, pero no suficiente. Muchas veces el presidente empodera a un nuevo ministro o ministra en este tipo de organismo, pero no le da los resortes técnicos, y entonces quedamos a mitad de camino. O muchas veces le da los instrumentos técnicos, pero no le da poder político, con lo cual también quedamos a mitad de camino, y yo creo que eso sería importante tenerlo presente en el caso dominicano en los próximos meses. Y el tercer elemento, obviamente, el papel de los objetivos y las metas. Hay que crear este tipo de organismos, hay que hacer este esfuerzo, un esfuerzo que me imagino que no va a ser fácil, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino de la economía política, incluso eventualmente hipótesis al interior del gabinete, y eso es muy legítimo,
Entonces es clave que este tipo de organismos surja teniendo metas claras, objetivos precisos, que además permitan generar resultados, y con esto termino, que permita generar resultados concretos en un tiempo aceptable políticamente. Concretamente, para decirlo en pocas palabras, un esfuerzo de reforma institucional que hipoteque la suerte electoral de un gobierno genera escasísimos incentivos a ese gobierno a entrar en esa reforma institucional. Muchísimas gracias.